Elegir un país para estudiar inglés no solo es cuestión de presupuesto, aunque sí, la billetera sufre bastante. También es importante evaluar el tipo de inglés que quieres aprender, qué tan fácil te es adaptarte a otras culturas y por supuesto qué tan divertida será la experiencia. Porque aprender inglés encerrado en un aula es una cosa, pero aprender mientras exploras un país nuevo es una historia totalmente diferente. Por eso te dejo algunos puntos claves para que no termines diciendo I don't understand más veces de lo necesario. ¿Estás pensando en estudiar un idioma en el extranjero para practicar con hablantes nativos? ¿Tienes dudas sobre cuál es el mejor destino o cuál es el que más te conviene a ti? Bueno, pues has llegado al lugar indicado, porque en este y en los siguientes videos te daré una asesoría completamente gratuita sobre las cosas que debes de considerar para hacer la mejor elección. Y lo mejor es que es con una garantía completa de satisfacción. Si al terminar todo el curso sientes que no has obtenido nada de utilidad, te devolvemos completamente tu tiempo sin hacerte ninguna pregunta, con este espectacular giratiempo de edición limitada. Bueno, fuera de bromas, a mí me hubiera gustado tener estas herramientas cuando inicié este viaje, así que aprovéchalo al máximo. Este es el temario y puedes descargarlo completamente gratis en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, empecemos con el tema del día de hoy, que es... Ahora vamos a evaluar el tema de la cultura y el lenguaje. La cultura a lo mejor para mí no es como tan relevante porque en realidad a mí me gusta mucho conocer justo diferentes culturas y tratar de adaptarme lo mejor posible, pero el lenguaje sí que es importante porque si tu meta es tal cual ir a estudiar un idioma, pues qué mejor que sea justo en un país donde puedas alcanzar esta meta dependiendo de tus objetivos específicos. Bien, punto número 1, la variedad de acentos. No todos hablan como en Hollywood y si pensabas que el inglés es uno solo, bueno, pues solo mira el español. En realidad, incluso dentro de tu propio país, en cada región se habla de manera diferente, así que pasa exactamente con el inglés, dependiendo de la región, el país, etc. Hay muchas variedades. Hablemos un poco, por ejemplo, en Inglaterra, el acento británico puede sonar elegante, pero también te hará preguntarte por qué no entiendes ni siquiera los saludos. En Estados Unidos, la verdad es que es igual tan enorme que hay bastante variedad y puedes encontrar un inglés clarísimo en algunos lugares o uno lleno de expresiones locales que quizá nadie más entiende. En Canadá suena parecido al inglés estadounidense, pero con un toque más francés en algunas palabras y también una obsesión por decir sorry. En Australia y Nueva Zelanda el inglés viene con un reto extra justamente por su acento, pero pues ya con el tiempo puedes acostumbrarte, entonces puede sonar un poquito más fluido. Respecto a Irlanda, además del acento, es prepararse un poco al slang irlandés, que definitivamente no aparece en los libros de texto. Veamos qué tal nos va. Si eres principiante, lo mejor sería elegir un lugar donde el inglés sea más claro y fácil de entender. Pero si te gustan los desafíos, pues adelante, ¿no? Sumérgete en el acento más fuerte que encuentres. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos en esta plantilla? ¿Cuáles son las lenguas oficiales en estos países? Porque si bien puede que la mayoría de la gente hable inglés, pues también es muy probable que hablen otras lenguas. Y no está mal, o sea, también puedes justo practicar, pero ten mucho cuidado porque, por ejemplo, en Canadá hay ciudades donde se habla más francés que inglés. Entonces, si tú decías, pero es que quiero practicar mi día a día y terminas justamente en una de estas ciudades donde se habla más francés que inglés, pues seguramente no estás cumpliendo con tu objetivo. Así que eso también hay que ver, además del inglés, qué otros idiomas hablan y en qué porcentaje. Yo la verdad me quedé muy sorprendida con algunos datos porque en un inicio, cuando yo estaba buscando un país para estudiar inglés, ni por aquí me pasó Dubái, porque yo decía Dubái, musulmán, Dubái, todo el mundo habla árabe. No lo tenía en mi top. Ahora la verdad es que sí está como en mi top 5 de países que me gustaría viajar para estudiar inglés, porque pues resulta que la mayoría de las personas son extranjeras y la mayoría se comunican en inglés. Entonces sí tienen un alto porcentaje de hablantes. Y también por otro lado me sorprendió la India porque igual como que no sé si por temas de películas o de no sé, no. O sea, realmente eso pasa cuando no viajas y no conoces realmente. Yo creía que hablaban en Nueva Delhi, que es la capital de la India, yo creía que hablaban muchísimo más inglés, o sea, realmente por este tema de colonización de parte de Inglaterra, o sea, yo creía que realmente era un mayor porcentaje. Yo sí sabía que tenían como un acento
pues muy distinto, ¿no? O variaciones también muy, muy distintas en la India, pero yo pensaba que era un porcentaje muchísimo mayor de hablantes ingleses en India, pero no, resulta que no. Y, aquí estoy colocando no de la India en total. De hecho, si nos vamos a la India en total, el porcentaje baja muchísimo a un 12% aproximadamente de hablantes anglosajones. Pero en este caso, si ya nos vamos a la capital, que es Nueva Delhi, pues sigue siendo bajo, pero ya no tanto, que es el 32%. Sin embargo, pues no solamente es eso, también vamos a evaluar el nivel de slang, es decir, de modismos que tienen, de las diferencias. Por ejemplo, en Irlanda, algo que me han comentado muchísimo es que sí, ¿no? Tienen muchísimos modismos irlandeses, vaya, o sea, no va a ser, en ningún lado va a ser el mismo inglés, en ningún lado, y no se trata de que sea un inglés mejor o peor, simplemente pues es aquel que se adapte mejor a tus objetivos de aprendizaje. Si lo quieres para los negocios, pues mira, si lo quieres para los negocios, seguramente el que la gente se va a impresionar y que va a decir, wow, es... Por supuesto que el acento británico, no es como de, la, la, tiene acento británico, por Dios, pero eso no significa que sea mejor o peor. Realmente pues es algo que tú dices, a lo mejor la gente me entiende más o a lo mejor menos, a lo mejor y las personas con las cuales trabajas todos son de Estados Unidos y nadie entiende tu acento británico, entonces depende de tus objetivos. Pero en fin, sí, hay como muchos modismos, entonces vamos a evaluar también qué tantos modismos hay en cada país, qué tan fácil es entender, porque eso sí puede llegar a ser un problema. A lo mejor y toda la vida hemos crecido justamente viendo películas de Hollywood y entonces lo que más conocemos es el acento estadounidense y de repente llegamos a otro país, como puede ser en este caso Irlanda, y de repente pues nos hablan de una manera que decimos... ¿Qué me está diciendo? Esto no venía en los libros de texto. Y a lo mejor para adaptarte puede ser un poquito complicado, pero seguramente también te va a ayudar bastante. Algunas personas dicen, bueno, cuando aprendes con un acento muy complicado, entonces ya puedes entender cualquier acento, ¿no? Es decir, ya el día de mañana en la oficina con tus compañeros de negocio puede llegar incluso un chino, por ejemplo, hablando inglés y seguro que le entiendes porque aprendiste con un acento bastante complicado. Entonces esa también puede ser una ventaja. Depende mucho de tus objetivos, vuelvo a repetir, ¿vale? Y también qué tan accesible justo. Entonces vamos aquí a evaluar como del 1 al 5 de qué tan accesible es o qué tan útil puede llegar a ser el tipo de inglés que se habla en estos países para que tú puedas alcanzar tus objetivos de negocios, si es que los tienes. Si no lo tienes, lo puedes omitir, tal cual puedes eliminar esta columna. Esto ya está formulado para que puedas tener un promedio de todas estas evaluaciones y simplemente lo ordenas de mayor a menor, agregas las notas que sean relevantes para ti y finalmente agregas, dependiendo de cada una de estas evaluaciones que vas a considerar, si le vas a poner 0, 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas. Bien. Y también debes de considerar el tema de la diversidad cultural y la facilidad que tienes para adaptarte, porque nadie quiere sentirse como un extraterrestre. Entonces, mudarte a otro país puede ser bastante emocionante, pero también un reto, ya que la facilidad para adaptarse depende mucho de la cultura local y qué tan abiertos sean en ese país hacia los extranjeros. Por ejemplo, Canadá, Australia y Nueva Zelanda suelen ser muy acogedores con estudiantes internacionales. En Inglaterra e Irlanda tienen muchas oportunidades, de hecho también son muy muy amables, pero las ciudades grandes pueden ser un poco frías. La gente pues en realidad es como más cerrada, no como los latinos que con todo el mundo hablamos y hacemos fiesta y ya saben, o sea, igual es como esta comparación, no es que sean groseros ni nada, simplemente son más cerrados, sobre todo si llegas en invierno y bueno, luego hay gente que pues no sale en todo el día por el frío que hace, es diferente. En Dubái, por ejemplo, tienen programas para aprender inglés, pero su cultura y clima son bastante diferentes, así que investiga bien antes de elegirlo. Si te gusta la idea de un ambiente multicultural donde no seas el único extranjero, elige ciudades como esta, Dubái, con una gran comunidad internacional donde he leído un poco que incluso más del 90% de la población son expatriados. Y también considera, por supuesto, las actividades extracurriculares. Estudiar inglés no significa estar en clase todo el día. Un buen destino también debe ofrecer experiencias fuera del aula. Ciudades con una vida social abierta y eventos culturales, paisajes naturales y actividades al aire libre, destinos con historia y tradición.
Elegir un lugar donde puedas hacer algo más que solo estudiar hará que la experiencia sea mucho más enriquecedora, porque además justamente si vamos a estudiar a otro país es para tener la oportunidad de hablar con personas nativas y entonces poder practicar, así que mientras más oportunidades tengas, mejor. Perfecto, el tema de la cultura. Entonces, puede ser muy importante también dependiendo mucho de ti mismo, de qué tan acostumbrado o acostumbrada estás de convivir con personas de otros países, o qué tan fácil te adaptas, o qué tan fácil a lo mejor y tú dices, es que yo quiero que respeten, no sé, mis rituales religiosos o mi forma de vestir que puede ser muy extraña para ellos. O sea, en realidad eso ya es muy personal de cuáles son las cosas que más te interesan a ti. Creo que uno de los países donde más existe este tema de prejuicios es Dubái. O sea, justo como yo decía, es que Dubái, musulmanes, árabe, yo creo que es mucho propaganda, que no me voy a meter en temas políticos, pero sí mucha propaganda occidental en contra de este tipo de cultura, religión, etcétera. Pero realmente de repente es mucho de decir, no, es que si tú vas a este tipo de lugares, Dubái, si eres mujer, pues tienes que seguir todas las normas religiosas. No, y la verdad es que ya investigando más a profundidad, nada más alejado de la realidad. A menos de que vayas a una mezquita, entonces a estos lugares religiosos, sí, por supuesto, vas a tener que respetar y seguir todas las normas, pero si andas en la calle, si vas a la escuela, etcétera, no hay ningún problema. Entonces investiga, o sea, realmente investiga cuál es la situación cultural de cada uno de estos países. Entonces, también qué tan multicultural es. Entonces, aquí nosotros estamos evaluando del 1 al 5, qué tanta diversidad cultural existen en estos países, y de hecho Dubái es uno de los más multiculturales. Puede que sea un beneficio o puede que no, porque seguramente también vas a encontrarte a muchos hispanohablantes y a lo mejor no practiques tanto, o también puede ser que ahí sí sea un tema de variabilidad de acentos que jamás te hayas podido imaginar, justamente porque hay personas de todo el mundo. Bien, entonces definitivamente es un lugar multicultural. ¿Qué tan abiertos son a los extranjeros? Si de por sí Dubái es un lugar donde incluso yo leí por ahí que era de un 95% por extranjeros, pues muy probablemente sean muy abiertos. Y aquí no es por decir nada malo, pero pues la verdad es que de la misma gente que yo conozco, no de noticias, porque sabemos que las noticias pueden ser muy amarillistas y demás. Gente, amigos míos que trabajaron aquí conmigo en México, mexicanos y españoles, o sea, no solo mexicanos, también españoles, que tú dices, pues es que son piel blanca y aparte son europeos, han sufrido discriminación en Estados Unidos. Entonces, yo solamente estoy diciendo lo que me han contado, no lo sé, seguramente tú estás en Estados Unidos o has ido a Estados Unidos y te han tratado muy bien, aunque no seas hombre blanco, pues a mí me ha pasado que amigos, hombres blancos europeos, me han comentado que han sufrido discriminación. Entonces, pues, simplemente pues tú evalúa un poquito de eso y de qué tanto puedes lidiar también con ese tipo de circunstancias, ¿bien? Y ahora, si vas a estudiar inglés a otro país, es muy importante que consideres el tema de qué tanto vas a poder hablar con la gente, porque yo creo que no tiene ningún caso que vayas a estudiar a otro país y que simplemente vayas de tu casa a la escuela y viceversa y no salgas a conocer gente y hablar con gente de ese país. O sea, si sales y solamente convives con tus mismos compañeros de escuela que a lo mejor también son hispanohablantes, pues tampoco te va a funcionar mucho. Te tienes que exponer a hablar con gente nativa, con gente de ese país para que valga la pena. Pero ¿qué es lo que pasa si vas a un país donde la gente nativa es muy cerrada a hablar con extranjeros o son muy poco sociables? Yo pienso, por ejemplo, en mi propia experiencia, que esto no es de inglés, sino creo que muchos asiáticos, especialmente japoneses y coreanos, son muy tímidos.
O sea, no es que sean groseros ni no para nada, pero son como muy tímidos, como que este tema de respetar tu espacio, de no molestarte, etcétera. Entonces casi no son tanto de hablar. Yo he intentado hacerle la plática a algunos japoneses en mis viajes, así, o sea, aquí en México y también en Perú me pasó. Y la verdad es que como que a veces es como de... muy monosílabos, así como que no te responden mucho y no es porque no hablen. De hecho me tocó, justamente lo recuerdo mucho en Perú, un japonés que hablaba español. O sea, yo dije, pues voy a practicar con él inglés porque pues estamos en Perú, pero pues seguramente habla inglés. Y ya le hice la plática y yo así tratando de hablar en inglés y él me empezó a hablar en español clarísimo, pero clarísimo. Y yo, ya no practiqué inglés, pero además tampoco fue como que me hablara mucho en español, también fue como muy cerrado. Y también considera tus propias características, porque a veces no solamente es de las personas que viven en ese país anfitrión, sino a lo mejor tú también eres una persona que no habla tan fácilmente con extraños, entonces considéralo. Bien, entonces aquí nuevamente ya está formulado, porque en este caso estamos ya haciendo un ranking. Este ranking tú lo puedes modificar dependiendo de lo que leas, de lo que investigues del propio país. Este creo que va a ser uno de los más complicados de llenar porque no es una lista desplegable. No es como que tal cual tú puedas encontrar un ranking en internet o quizás sí, pero vaya, va a haber muchísima variabilidad. Entonces, este sí es un poquito más de datos subjetivos, pero bueno, no está de más considerarlos para poder evaluar. Y listo, pues en la última hoja simplemente tenemos ese promedio de lo que evaluamos del tipo de idioma, ¿no? De los acentos, etcétera, y de la cultura misma a la cual nos vamos a enfrentar. Eso ha sido todo por esta situación, este tema que hemos revisado. Vamos a revisar los siguientes. Solo por tiempo limitado, como promoción de lanzamiento, dejo un cupón de descuento para descargar la base de Excel. Hazme saber en los comentarios qué te resultó más útil, qué dudas tienes y en qué te gustaría que profundicemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.